Es una realidad que vivimos tiempos difíciles, pero es aún más real la palabra de Dios. En 2 de Timoteo 1:7 nos dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Fortalece tu fe porque Dios está obrando. Ahora, Iglesia Cristiana Estrado del Señor te invita a escuchar con nosotros la palabra de Dios. Capítulo 5 del libro de San Juan, vamos a leer del versículo 1 al versículo 9. ¿Lo encontró, hermano? Amén. Lo leemos para la honra del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque. Diga conmigo: un estanque. Amén. Un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, diga conmigo, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agite el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante el hombre fue sano y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Amén. Oramos. Padre, te damos la honra y la gloria esta mañana. Queremos bendecir tu grande y poderoso nombre, Señor del cielo. Tú eres digno de nuestra adoración, tú eres digno de nuestra alabanza, Padre Santo. Solo tú mereces, Señor del cielo, Padre, que nosotros nos postremos delante de tu presencia, Señor de iglesia, Señor de los cielos. Bendice a tu iglesia que se reúne esta mañana, Padre Santo, por medio de la palabra, Señor del cielo. Trae a tu iglesia edificación, consuelo, pero también exhortación, Señor del cielo, pues la necesitamos para nuestro crecimiento. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, desde el más pequeño hasta el mayor, Señor del cielo, Padre Santo. Todos podamos ser ministrados a través de tu consejo. En el nombre de Cristo Jesús te alabamos y te bendecimos. Amén y amén. Se puede sentar, hermano. Gloria al Señor. Déjeme contarle antes que nada que esta porción bíblica yo tengo un montón de tiempo de estarla estudiando. He visto videos, he leído otros estudios acerca de esta predicación, porque me pareció muy interesante, muy apropiada muchas veces para nosotros como iglesia del Señor. Porque hay algo dentro de esta porción bíblica que, aunque usted haya escuchado en la lectura que nosotros hicimos al principio, que habla acerca de gente enferma, déjeme decirle que nosotros en muchas ocasiones nos encontramos de la misma manera. Déjeme decirle que nosotros en muchas ocasiones también nos encontramos no precisamente en enfermedades como las que narra esta porción bíblica, pero sí tenemos enfermedades espirituales, o tenemos enfermedades emocionales que a nosotros nos están afectando constantemente. Y hay algo bien interesante, fíjense, en este tipo de enfermedades, que es el hecho de que esas enfermedades son mudas si nosotros no las expresamos. Y la mayoría de veces, hermanos, cuando nosotros tenemos una enfermedad espiritual o una enfermedad emocional, no queremos que nadie se entere. ¿Se ha fijado en eso? Si nosotros tenemos algún tipo de depresión, nosotros nos quedamos callados. Si nosotros tenemos algún tipo de problema en nuestro hogar, con nuestro cónyuge, nosotros nos quedamos callados la mayoría de veces. Si nosotros tenemos a veces una enfermedad, ¿qué le digo yo? Algún problema de falta de oración, de falta de lectura de la palabra, que también se puede considerar como una enfermedad espiritual. Esas son las que más uno calla, porque no quiere que nadie de la iglesia se entere que yo no leo la Biblia. Uy, no,
¿Qué van a decir los hermanos? ¿Qué van a decir los pastores? Yo no quiero que nadie en la iglesia se entere de que yo no oro. No me levanto en las madrugadas a orar. Y quiero aclararle algo. Con esto que le estoy diciendo, no crea que yo me estoy haciendo exento de eso, de esa situación. De ninguna manera. Creo que desde el más grande predicador hasta que el que empieza en ese camino de la predicación, creo que muchos pasamos por eso. Y hay etapas en la vida de los creyentes, hermanos, en las que nosotros preferimos quedarnos callados. Pero a veces, hermanos, tenemos el problema que ni siquiera al que nos puede sanar le decimos esas cosas. ¿Sabe qué expresión utilizamos? El Señor sabe. ¿Cuántas veces hemos dicho esa expresión? El Señor sabe. Pero el Señor lo que espera de cada uno de nosotros es que nosotros abramos nuestra boca y podamos decirle a Él qué es lo que nos está afectando. Esta porción de la Biblia, si va conmigo allá a la escritura, por favor, en el versículo 1 del capítulo 5, está hablando acerca de un personaje bien interesante. ¿Cómo dice el encabezado de su Biblia? Tal vez lo tiene. ¿El qué? El paralítico. Dentro de los 3 enfermos que menciona la Biblia, que dice que no eran solamente 2, o eran 3, o eran 4, dice que había una multitud de enfermos en ese estanque. Y unos eran ¿qué, perdón? Ciegos, cojos y paralíticos que estaban totalmente tirados en el suelo. Ahora, hay algo bien interesante en esas 3 enfermedades y quiero que usted lo note conmigo. Estas 3 enfermedades siempre necesitan de algo o de alguien para que los esté apoyando. ¿Sí o no? Un ciego, ¿qué necesita un ciego? Un bastón para irse dirigiendo. Algunos ciegos necesitan el hombro de otra persona para que los dirija. Hoy se ha modernizado un poco más esto y también existen perros guía para las personas ciegas. ¿Se ha fijado? Pero siempre un ciego necesita de alguien que le ayude. El cojo, ¿qué necesita un cojo? Un bastón para poder caminar bien. Ahora, el paralítico es quizás, si usted lo considera, el peor de los 3 que estaban ahí. Porque el paralítico necesariamente necesita de 1 o 2 personas para que lo puedan mover de un lugar a otro. Tenemos el caso ahí en la Biblia también acerca del paralítico que lo llevaron, dice que 4 amigos lo llevaron a la casa de Simón Pedro para que el Señor lo sanara. Amigos extraordinarios como esos deberíamos de tener, hermanos, que en los momentos en que más necesitamos, ahí está el amigo. Ahí está el amigo. Y ahí no dice que era solo uno, dice que 4 amigos se lo estaban llevando donde estaba Cristo para que lo sanara. Amén. Entonces existen esos 3. A mí me llamó la atención mucho algo de esto. Si quiere, lea conmigo allá en la Biblia. Dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. La Biblia de hecho no menciona qué fiesta era la que estaban celebrando los judíos, de las 7 fiestas que hay, de las principales. Y ahí en Jerusalén dice, cerca de la puerta de las ovejas. Deténgase un momentito ahí. En el mes de febrero yo estuve impartiendo, por misericordia de Dios, un estudio acerca de las puertas de Jerusalén, que en la Biblia menciona que son 12. Una de esas puertas era la puerta de las ovejas. Habían varias puertas, estaba la puerta de los caballos, la puerta del muladar, estaba la puerta de las ovejas, estaba la puerta del estanque, etcétera, etcétera. Eran 12 ovejas. Los videos quedaron allí en la página de ICES, por si a alguno le interesa verlos, del estudio. Pero dice que específicamente esta puerta de las ovejas tenía una peculiaridad muy interesante. La puerta de las ovejas era el lugar por donde los pastores llevaban a las ovejas, oiga bien, escogidas para poder ser sacrificadas en el templo. Esa puerta, dice el estudio, de que no tenía cerradura. En el libro de Nehemías del capítulo 2 en adelante, habla acerca de estas características de estas puertas, y dice que cuando Nehemías llegó después del cautiverio,
con el pueblo de Israel que había estado cautivo, dice que llegaron, empezaron a restaurar los muros y empezaron a restaurar las puertas. Y casi todas las puertas hablan de que le restauraron la madera, dice, y sobre todo los cerrojos. ¿Para qué sirve un cerrojo? Para echar llave, exacto. Para eso sirve un cerrojo. Pero esta puerta tenía la peculiaridad o la característica que era la única puerta que no tenía cerrojo. En esa puerta se podía entrar o salir a la hora que quisiera. Y por ahí entraban las ovejas. Y la Biblia me dice a mí aquí en el capítulo 5 del libro de Juan, que Cristo entra por esa puerta hacia un lugar que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Betesda, el estanque de Betesda. ¿Quieres saber qué significa Betesda? Significa casa de misericordia. Diga conmigo, casa de misericordia. Ahora fíjese en algo bien interesante. Las iglesias que adoran y exaltan el nombre de Cristo, que tienen doctrina del Señor, sana, doctrina sana, se convierten también en casas de misericordia. Porque aquí viene el pecador buscando salvación. Porque aquí viene el necesitado buscando a alguien que le extienda la mano. Porque aquí viene también el enfermo buscando sanidad. Y dice que en ese lugar que se llamaba Betesda, que se le traduce como casa de misericordia, había una multitud de enfermos. ¿Cuántos somos enfermos aquí? Levante la mano. Yo lo voy a hacer el primero. Yo todavía tengo una enfermedad que se llama pecado. Todavía, hermanos. Entonces necesito de la sanidad de mi Señor. Y dice que el Señor entra, lea conmigo por favor, versículo 2. Ahí en Jerusalén dice cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Versículo 3. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Entonces Jesús entra a ese lugar por esa puerta de las ovejas. La Biblia misma dice y representa a Cristo Jesús como el Cordero que quita el pecado del mundo. Así lo describió Juan cuando llegó al Jordán el Señor y fue bautizado. ¿Se recuerda? He aquí el Cordero, le dijo a sus seguidores y a todas las personas que estaban ahí, que quita el pecado del mundo. Un Cordero sin mancha. Y esta porción, hermanos, fíjese que es bien interesante porque tiene muchos aspectos históricos, proféticos, de los que a mí me llamaron mucho la atención. Por ejemplo, habla acerca de la puerta de las ovejas, que se está hablando de ella, como le decía en el libro de Nehemías, en el Antiguo Testamento. También está hablando de que entra por ahí el Cordero sin mancha, y por ahí mismo entraban las ovejas que iban a ser sacrificadas en el altar del templo. Está poniendo muchas características acerca de Dios. Pero el estanque mismo, hermanos, el estanque mismo, que tiene ese nombre de Betesda, puede ser que esté representando a la congregación o a la iglesia misma. Porque todos aún estamos necesitando de la sanidad del Señor en nuestras vidas. Necesidad física, necesidad espiritual y también necesidad de salud emocional. ¿Cuántos venimos a la casa del Señor a veces nosotros quebrantados por algún problema en nuestra casa? ¿Cuántos venimos nosotros a la casa del Señor a veces con un problema de enfermedad física que nosotros no lo mencionamos? ¿Y qué es lo que venimos a hacer a la casa del Señor? Lo mismo que hizo la mujer con flujo de sangre. ¿Sabe qué fue lo que hizo? Se metió en medio de la multitud buscando que alguien se le parara encima, pero ella dijo: con que solo tocare el borde de su manto seré sana. Así dijo. Y eso es lo que nosotros venimos buscando. Amén. Entonces, ese lugar se caracterizaba por eso. Había muchos enfermos en ese lugar. Habían ciegos, cojos y paralíticos. Probablemente habían enfermos de otro tipo, pero quizás la multitud que más había eran estos 3 tipos de enfermedades que necesitaban la ayuda de alguien. Ahora, el versículo 4 es bien interesante. Yo quiero que me ayude usted con algo ahorita. ¿Alguien tiene una versión de la NBI en este momento aquí en la casa de Dios? Una versión de la Biblia, la NBI. Puede buscarme en la porción que estamos leyendo, hermano. Juan capítulo 4, aparece. 5 versículo 4, ¿le aparece?
Léamelo por favor. Juan 5, versículo 4. Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Ah, muy bien. ¿Y qué dice que estaba? Cuando Jesús le vio ahí tirado en el suelo, Ajá, ajá. le preguntó: ¿quiere quedar sano? Amén. Hasta ahí, hermano. Muchas gracias. Ahora, de los que tienen Reina Valera 60, léanme el versículo, alguien léame el versículo 4. Hermana Corina, ¿cómo dice? Porque un ángel descendía del tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Amén. Hasta ahí, hermano. Muchas gracias. ¿Qué notó usted de diferente en las dos versiones? ¿Cómo? ¿Alguien más? Ninguno. En la NBI, hermanos, no aparece el versículo 4 que se lee en Reina Valera 60. No está. No aparece. Ahora, fíjense que hay algo bien interesante en esto. Puede ser porque la Biblia no lo especifica. Y yo me encontré cuando leí acerca de esta porción bíblica, una serie de debates, hermanos, que usted no tiene idea acerca de este versículo 4, entre las versiones actualizadas y la Reina Valera 60, o las versiones más antiguas después de la 60, que no aparece este versículo. Algunos mencionan de que probablemente ese ángel, léalo conmigo por favor, versículo 4 dice: porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese, de cualquiera. Pero hay una situación aquí que a veces se puede volver un tanto cultural, como lo que nosotros muchas veces nos han contado de la famosa ciguanaba. ¿Se acuerda? Yo nunca la vi, pero a mí me han dicho que antes existía la ciguanaba. O el cipitillo, el famoso cipitillo, que por ahí salía hasta un personaje en el capítulo 10. Yo no sé si alguien alguna vez lo vio, pero yo, que tengo casi 50 años, o si no lo sabía ya lo sabe, tampoco lo conocí. Nada que ver. Entonces probablemente en el versículo 4 se está narrando alguna historia ficticia que existía. Pero ¿por qué específicamente Juan, el apóstol Juan, lo está introduciendo dentro del escrito bíblico canónico? Y cuando me refiero al escrito bíblico canónico, hermano, le estoy hablando de un escrito bíblico autorizado, no solamente por la autoridad de Dios, sino también por hombres que el Señor escogió para poderlo establecer como algo verídico. ¿Por qué lo estaba poniendo Juan ahí? Probablemente lo que estaba tratando era hacer un enlace entre el versículo 3 y el versículo 5 que le continúa. Puede ser que sea cierto, puede ser que sea no. Pero cuando nosotros venimos a la casa de Dios, hermanos, nosotros no venimos buscando pañuelos santificados, no venimos buscando agua bendita. Nosotros venimos buscando la poderosa mano del Señor que se muestra en cada una de nuestras vidas. Eso es lo que nosotros venimos buscando. Lo que la Biblia dice de que el Señor tiene autoridad sobre cualquier enfermedad y sobre cualquier problema que nosotros tengamos. Eso es lo que nosotros venimos buscando, amén. Eso es exactamente lo que buscamos. Pero esa gente que estaba allí en Betesda estaba esperando el movimiento del agua. Tal vez alguna mosquita llegó y pum, se paró y creó un movimiento del agua, una onda de agua. Y ellos decían que era el ángel. Y alguien corría y se aventaba. Adivinen quién era el que se quedaba molado en esto. El paralítico. Porque el cojo, aunque sea brinquitos, llegaba el agua y se aventaba. El ciego, tirando a todo mundo sin ver, se aventaba al agua. ¿Era sano o no era sano? Nadie sabe. Pero esa era la cultura, era la leyenda, era la tradición que se manejaba en esos tiempos en Jerusalén. Ahora pregunto yo, ¿necesita nuestro Dios Todopoderoso la ayuda de alguien o la ayuda de algo para poder sanar a una persona?
Él tiene toda la autoridad. Por eso es que cuando nosotros, hermanos, tengamos la necesidad de algo de parte del Señor, vamos de rodillas. Vamos de rodillas a pedirle al que todo lo puede. Ahora, versículo 5, vea lo que dice. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, y cuando Jesús lo había acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Oiga, hermanos, 38 años es una vida. 38 años. No le voy a decir levante la mano a los que tienen 38 años aquí, vean, no querer decir. Pero 38 años es una vida, hermano. Probablemente este hombre nació paralítico y había pasado todo su tiempo necesitando la ayuda de alguien más para que lo pudiera estar ayudando a hacer sus necesidades, que lo pudiera estar llevando de un lugar a otro, que lo pudiera estar cambiando de ropa, quizás hasta eso, que lo pudiera estar aseando cuando tenía necesidad de ser aseado. Este hombre había pasado toda su vida necesitando de alguien más. Y quizás había tenido personas allegadas a él que le habían estado ayudando en esto, pero probablemente también esas personas un día ya no aguantó más y le dijo: fíjate que a mí me han contado que en el estanque de Betesda sucede esto, esto y esto. Lo que dice el versículo 4. Lo levanta, lo lleva o lo llevan y lo va a dejar allá al estanque. Porque las palabras de él fueron que le dijo al Señor: no tengo quien me meta al estanque cuando el agua se agita. ¿Qué es lo que quiere decirnos a nosotros? Que el tipo estaba solo, que no había nadie con él, que ya no había quien lo auxiliara. Y mira, hermano, y esto es bien verídico. Cuando hay cárcel, enfermedad o problemas, es donde se conocen a los amigos. Allí se conocen a los amigos, que no le dan la espalda a uno. Lo que decía el hermano Carlitos hace rato aquí. A veces de los que menos esperamos, hermanos, nosotros recibimos la ayuda que necesitamos. De los que menos esperamos. Y a mí me llamaba mucho la atención, antes de entrar, al momento de quedarme aquí cerca, cuando me iban a pasar a dar el mensaje, porque el Señor me da esta porción bíblica. Y de repente yo escucho al hermano Samuel que llama a los hermanos a que se acerquen para que vengan aquí delante del altar. ¿Para qué? Para que pongamos una vez más nuestras necesidades delante del Señor. Y solo me recordó esta porción de la Biblia donde toda la gente estaba ahí necesitada. Toda la gente estaba buscando allí algo de sanidad. Pero el Señor hace algo bien interesante en el versículo 6, que ya lo leyó conmigo, y le hace una pregunta a este hombre de 38 años de enfermo. Probablemente el hombre tenía esa misma edad. Y le dice: ¿quieres ser sano? Alguien que lo hubiera escuchado de otra manera le hubiera dicho: o sea, ¿por qué le pregunta a un enfermo de 38 años si quiere ser sano? ¿Sabe qué es lo que pasa, hermano? En ciertas ocasiones, muchas veces nosotros, hermano, o las personas que son enfermos, se acostumbran a ese modo de vida, a ese modus vivendi, como le dicen algunos. Se acostumbran. Porque fíjese de que usted puede ver en la calle, en las esquinas de los semáforos, debajo de los puentes, usted va a encontrar gente muy necesitada, padeciendo de alcoholismo, padeciendo de drogadicción, de alguna adicción de algún tipo, de algún estupefaciente, o quizás de algunos que andan todavía con el bote de pega en la mano. Ofrézcales ayuda para salir de eso y usted se va a dar cuenta de lo que le van a responder. La gente se acostumbra a ese estilo de vida, hermanos. ¿Sabe a qué estilo de vida se acostumbra el cristiano? A las apariencias. A eso nos acostumbramos a veces los cristianos. Y cuando aquí se para un predicador o se para el pastor y nos empieza a hablar acerca de la santidad, hermano, a nadie le gusta, porque nos hemos acostumbrado a un estilo de vida, a una forma de vivir a nuestra manera, no como dice la Escritura. Y nosotros ya cuando nos quieren alguien dar ayuda para sacarnos de ese estilo de vida, ya no nos gusta. Nos queremos quedar así. ¿Por qué? Porque nos permite tener ciertas libertades que en nuestra forma de vivir
dónde vamos, a quién vemos, qué consumimos y ese tipo de cosas. Por eso es que a veces a nosotros tampoco nos gusta. Y cuando alguien nos dice, mira hermano, fíjese que yo he notado esto, esto y esto, si quieren, entremos en un periodo de oración y que no sé qué, empezamos a poner excusas, hermanos, de todo tipo. Empezamos a poner excusas de todo tipo. Y este hombre, lea conmigo el versículo 7, oiga bien, 38 años de estar paralítico, el Señor viene y le pregunta, ¿quieres ser sano? El versículo 7, el hombre le responde, Señor, no tengo quien me meta al estanque cuando se agite el agua, entre tanto yo voy, otro desciende antes que yo. Ahora pregunto yo, y fíjese que esta porción más adelante lo va a leer conmigo, si no se recuerda de lo que leímos al principio. Dice la Biblia que estaban en día de reposo. Todo creo que sabemos qué significaba el día de reposo para el pueblo judío, ¿verdad? El día de reposo, se lo refresco, para el pueblo judío era un día donde no se hacía absolutamente nada de trabajo físico. Usted podía estar en su casa, tenía que tener ya los alimentos que iba a consumir ya preparados para poderlo hacer. Pero su tiempo de reposo era de estar tranquilo en su casa, podía dedicar tiempo a la oración, podía dedicar tiempo a la lectura de la ley en esos tiempos y estar un tiempo de reposo delante de la presencia del Señor. Ahora, el Señor no estaba haciendo eso en un día de reposo en el tiempo judío, sino que Él andaba caminando por los caminos, por los poblados y todo eso, buscando a quien ayudar. Y él llega ese día a ese lugar y encuentra a este paralítico y le dice, ¿quieres ser sano? Oiga, si alguien no tiene toda la autoridad, ¿por qué va a venir alguien a preguntarnos si es sano? Imagínese, póngalo en este contexto. Nosotros, lo voy a poner en mi caso, yo estoy padeciendo de una enfermedad que a mi criterio es incurable, o a criterio de los médicos es incurable, y alguien viene y me pregunta a mí si quiero ser sano. Si alguien pregunta de esa forma a mí si quiero ser sano, puedo creer yo que se está burlando de mí o porque tiene la manera de curarme de esa enfermedad que tengo. Ahora, este hombre que estaba aquí tirado en su lecho, en esos lugares a los paralíticos los tiraban en una como especie de camilla hecha artesanalmente. Entonces ese hombre que estaba ahí, el Señor viene y le pregunta, ¿quieres ser sano? Pero la respuesta de él fue que él lo que necesitaba de alguien que lo llevara. Le dice, yo no tengo, y ahí aclara él que está solo. Le dice, yo no tengo quien me lleve al estanque. En tanto que el agua se mueve, alguien más ya ha llegado allá. Ahora, el Señor conocía perfectamente el tiempo que él había pasado enfermo. 1, 2. El Señor también conocía perfectamente esa historia que se hablaba acerca del estanque donde estaba el paralítico. Pero el Señor también sabía la respuesta que el hombre le iba a dar. Ahora, cuando nosotros conocemos el mal que a nosotros nos aqueja, ¿cómo le vamos a responder nosotros al Señor? ¿Cómo nosotros vamos a reaccionar si alguien a nosotros nos ofrece ayuda con un problema que tenemos? ¿Cómo? Y no le estoy hablando de cuestiones materiales. Ahora enfoquémonos en la parte espiritual, hermano. Con todos los problemas que nosotros tenemos de manera espiritual. Problemas que a veces que nosotros no sabemos ni siquiera cómo lidiar con ellos y realmente necesitamos la ayuda de alguien más. Necesitamos la ayuda de alguien más que nos pueda apoyar en esta parte de nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros como creyentes estamos en un proceso de crecimiento. Nadie viene aquí a la congregación o recibe al Señor y automáticamente se convierte en un hombre espiritual al 100%. Nosotros quisiéramos poder hacer eso, pero tenemos que llevar un proceso. Y ese proceso fue el mismo que el Señor les estaba planteando a los reyes de Israel antiguos, en el caso de Saúl, en el caso de David, que son los reyes más conocidos que existe, también está Salomón, que había un proceso que llevar.
Por eso es que dice la Biblia de que cuando Él los escoge, los unge como príncipes de su pueblo. No los estaba ungiendo como rey, sino que como príncipe. ¿Por qué? Porque ellos tenían que llevar un proceso paso a paso de lo que tenían que hacer. Ahora nosotros en nuestra vida espiritual también tenemos que llevar un proceso. Por eso la Biblia nos habla que tenemos que ir subiendo peldaño tras peldaño tras peldaño. No podemos correr sin ni siquiera haber gateado. No se puede hacer eso. Entonces el hombre viene y le contesta al Señor una respuesta que quizás el Señor sí conocía, pero que no podía haber sido la del hombre necesitado de esa manera. Ahora dice la Biblia también que la fama del Señor se había extendido por toda la región y todo el mundo conocía de los milagros y las maravillas que hacía el Señor. Su fama se había extendido. Levantaba enfermos, le devolvía la vista a los ciegos, resucitaba a los muertos, liberaba a los endemoniados, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora la gente que estaba ahí en el pórtico probablemente le había llegado también la historia acerca o la fama de Cristo, todas las maravillas que hacía. Pero este hombre se había acostumbrado tanto a esa forma de vivir, porque quizás llegaba gente y le daba monedas, y le daba monedas. Y mira, hermano, cuando nosotros nos conformamos a lo poco que podemos recibir de parte de Dios, a veces, en lugar de vivir en una vida llena de gloria del Señor, nosotros tenemos un problema, porque a veces nosotros venimos a la iglesia. Se lo voy a poner en mi caso, para no tener problemas con usted, hermano. Se lo voy a explicar en mi caso. A veces uno viene a la iglesia, hermanos, y cuando está aquí en los tiempos de adoración, uno levanta las manos y uno siente un escalofrío en el cuerpo. No me vaya a decir que nunca lo ha sentido. Siente un escalofrío en el cuerpo y uno empieza a llorar, hermano, sin saber por qué. Uno empieza a llorar y empieza a llorar y empieza a llorar. Se termina ese tiempo, usted regresa a su casa, comenzamos una nueva semana y durante la semana no volvemos a sentir absolutamente nada de eso. Y entonces uno dice en su mente: yo necesito una vez más estar un domingo en la iglesia cuando está una administración muy buena para volver a sentir ese escalofrío y volver a sentir las lágrimas. ¿Por qué necesitamos tener que estar viniendo solo los domingos para sentir eso? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos vivir esos momentos de gloria si estamos en la casa, si vamos manejando, si estamos en la oficina, si estamos en el bus? Yo le puedo contar anécdotas de lo que a mí me pasa, hermano, y después de que yo reacciono, a mí me da cierta penita, no por lo que siento, sino porque la gente lo ve llorar a uno en el bus y dices: no, este tipo, a ver, quizás le pegó la mujer en la casa o no le dieron de comer. No, estoy bromeando mi vida. Hermano, pero a mí así me ha pasado y se lo estoy contando porque es real, hermano, es real. Una vez yo aquí predicando también le conté una vez que yo manejando el vehículo que ando del trabajo, iba escuchando una predicación del pastor Carlos Navas de la Iglesia del Camino, exactamente entre el lapso del puente, si conoce por ahí, en el lapso del puente que va para Los Planes sobre la autopista Comalapa, a donde estaba el Rancho Navarra. Hermanos, en ese lapso, la cabina de ese vehículo que yo iba manejando se llenó de una presencia del Señor, hermano, que usted no tiene idea. Yo ya no podía manejar porque las piernas me temblaban. Tomé la calle, el acceso para subir hacia la parte de calle Huizúcar y me tuve que estacionar, poner el freno y empezar a llorar como que era niño adentro del vehículo, porque yo no podía hacer otra cosa. Ese habitáculo se llenó tanto de la presencia del Señor que me dejó inmóvil de una manera que usted no sabe. Y yo busco esos momentos. Otra vez en el autobús yo iba escuchando una alabanza que a mí me encanta mucho, una alabanza que dice: quiero conocer a Jesús. Una que dice: mi amado es señalado entre 10,000, dice. Y yo iba escuchando esa alabanza en el bus y empiezo a llorar, hermano. Yo no quise abrir los ojos porque no sé si la gente me iba viendo, hermano. Yo empecé a llorar ahí en el bus, solo recostado con mi cabeza en el vidrio, y yo empecé a llorar y empecé a llorar y empecé a llorar.
Pero pues se puede hacer, no necesitamos venir solamente los domingos aquí. Ahora, este ciego necesitaba urgentemente que alguien lo metiera al agua cuando el dador de la vida le estaba preguntando si quería sanidad, hermano. Cuando a veces el Señor, sin que usted lo haya notado, en la boca de un predicador o en la boca de alguien que está ahí ministrando, alguien, una hermana que se acerca, un joven que se acerca a orar por usted, le está diciendo también a su oído que eres sanidad, y a veces nosotros endurecemos el corazón, hermano. Endurecemos el corazón, y cuando llega ese momento de la sanidad de parte de Dios, no lo recibimos, porque nosotros quizás queremos ver algo espectacular. Queremos ver algo sobrenatural como quería hacerlo el pueblo de Israel cuando el Señor se apareció como el Mesías, acostado en un pesebre, entrando en un burrito a Jerusalén. ¿Cómo quiere ver usted su sanidad? ¿Como el Señor se la quiere dar o como sus ojos lo quieren percibir? La sanidad allí está, hermano. Este hombre tenía 38 años, oiga bien, 38 años de vivir esta enfermedad. Y él no quería la sanidad del Señor, él quería que, mira, Señor, si tú me puedes hacer el favor, cargame y estate listo. Cuando veas que el agua se mueve, tírame al agua. Eso quizás era lo que el hombre quería. Pero vea lo que el Señor le dijo, versículo 8. Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Léalo conmigo. Levántate, toma tu lecho y anda. Y él dice el versículo 9, y al instante aquel hombre, ¿qué dice que fue? Sanado, tomó su lecho y anduvo. ¿Y era día de qué? Era día de reposo. ¿Cuántos anhelamos venir los domingos a la casa del Señor? O venir entre semana. ¿Sabe por qué se anhela eso, hermano? Y nosotros con mi esposa, nosotros nos vivimos quejando por la distancia a la que vivimos y a veces los problemas que tenemos. Y ella a veces se sienta, platica conmigo y llora y me dice, yo quisiera vivir allá cerca, me dice. Y poder estar todos los días en la iglesia. Pero ¿sabe por qué se anhela eso? Porque aquí hay reposo. Porque aquí hay paz, hermanos. Porque aquí hay gozo del Señor entre los hermanos. Uno viene aquí a la casa del Señor. Mire, les voy a dar un consejo. Sea metido oportuno. Si usted ve a un hermano, acérquele, abrácele y pregúntele, ¿cómo está? Pregúntele cómo está. Si usted tiene días de no ver a un hermano dentro de la iglesia, averigüe de él, por favor. Averigüe por qué no ha venido. Averigüe si ha estado enfermo, ha tenido algún malestar, alguna enfermedad. Averigüe si ha tenido algún problema económico. Averigüemos, hermanos, porque eso se trata la coinonía dentro de la congregación. El amor entre hermanos del que abre el libro de Salmos. Mirar cuán dulce y delicioso es, dice, habitar los hermanos juntos en armonía. Así dice la Biblia y así tenemos que vivirlo nosotros dentro de la iglesia. No lo podemos vivir de otra manera, haciendo divisiones o viendo mal al hermano entre las mujeres, viendo la una a la otra, qué trajo puesto, qué no trajo puesto, si lo traía planchado el pelo, si no lo traía planchado, o si nosotros traíamos subido el zipper. No venimos a eso, a la congregación. Venimos a buscar sanidad y la presencia del Señor. Y el Señor está aquí esta mañana y nos pregunta, ¿queremos ser sanos? Iglesia, ¿quiere ser sana? Póngase de pie, por favor, y vamos a buscar la sanidad del Señor esta mañana. Recuerda que en Iglesia Cristiana de Estrado del Señor te invita a nuestros distintos cultos, de lunes a jueves de 6 a 7 p.m. y los días domingos en los cultos de 7, 9 y 11 de la mañana. Te esperamos para que goces con nosotros en la casa del Señor.